En el estudio de San Salvador y como les dije también vía Skype va a estar desde San Miguel el compañero Caleb Navarro. Muy buenos días, Alexia, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí esta mañana nuevamente compartiendo con nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días, colegas diputados y amigos. Y buenos días a todos los salvadoreños que están al pendiente de este programa, que lo están viendo en vivo en esta mañana de sábado y seguramente a todos los que le van a ver en diferido. Hay muchas cosas de qué hablar, así que va a ser un gusto poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Claro que sí. Bienvenida, Alexia. Muchas gracias por tus palabras. Y también aquí en el estudio el compañero de Santa Ana, y lo digo bien, Santa Ana, pausado y con buena letra, Giovanni Saldaña. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Buenos días, Carlos. Buenos días, Alexia. Buenos días también a Caleb, que está vía Skype. Y buenos días a todos los que ya están disfrutando de este programa. Espero que ya tengan preparado su café, igual que nosotros, para que se informen de todo lo que ahora tenemos que hablar con ustedes respecto del trabajo legislativo. Un saludo y un fuerte abrazo. Claro que sí. Desde San Miguel entonces tenemos ya la señal, ahí está, nuestro compañero, subjefe de fracción, Caleb. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenos días a los compañeros y colegas que están también en el set en San Salvador. Alexia, un gusto verte, te veo un poco sport por ahí. También, por supuesto, a Giovanni, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poco del quehacer legislativo y, por supuesto, esta semana que ha estado cargada de mucha información. Así de que es un gusto y un placer estar acompañándoles a ustedes, compañeros, muy buenos compañeros, de hecho, diputados que trabajan por sus respectivos departamentos y el cual admiro mucho. Claro que sí, debo decir que estamos aquí los compañeros de esta histórica comisión. Digo histórica porque no se había dado nunca una comisión que dentro de la Asamblea Legislativa salvadoreña investigara a su propio, digamos, quehacer y a los responsables o irresponsables de sacar esos dineros, que fue una práctica realizada durante décadas, ¿no? Falta con nosotros, no pudo estar porque está, entiendo, con compromisos también que tienen que ver con su labor legislativa, otra compañera de Santa Ana, también diputada Lorena Fuentes, que también fue parte de esta comisión. Quiero comenzar teniendo esta plática y que Alexia, que tú sos la presidenta, fuiste la presidenta, la comisión ya terminó, ya cumplió, entregamos, que nos contés primero que todo cómo fue este primer momento que el presidente Ernesto Castro decide y dice, ok, vamos a hacer esta comisión y ustedes van a estar conformándola y tú, Alexia, vas a ser la presidenta. Contanos esos primeros momentos cuando se dio inicio a la comisión especial. Bueno, lo cierto, Carlos, es que tuve el privilegio de compartir junto a ustedes, grandes diputados, esta primera comisión especial que se creó en esta nueva Asamblea Legislativa por un mandato del Pleno Legislativo, donde fuimos juramentados precisamente para investigar prácticas que se daban en el pasado, prácticas que eran comunes pero no eran correctas, prácticas que se habían normalizado pero que no eran legales, prácticas que no solamente permitieron la extracción de dinero, de recursos públicos, de dinero de nosotros los salvadoreños, sino que también Arena y el FMLN utilizaron un mecanismo para ponerse de acuerdo y poder aprobar los presupuestos generales de la nación a través del uso indiscriminado de recursos públicos y de la creación, o por qué no decirlo, de la inyección de capital que se daba a través de estas ONG fachadas. El presidente Ernesto Castro nos legó una gran responsabilidad, el Pleno Legislativo en su conjunto también lo hizo y nuestra misión fue desde el día 1 iniciar esta investigación desde el año 2011 hasta el año 2020, donde se pudo determinar que fueron utilizados 279 millones de dólares de dinero público y por supuesto donde exdiputados de Arena y del FMLN están estrechamente vinculados a este caso. Vamos a ir en el transcurso de este programa porque se lo hemos dedicado a este tema, a la corrupción, porque después vienen un par de temas anexos, digamos, pero específicamente a este accionar, que es bueno también irlo explicando cómo funcionaba este mecanismo, pero quiero también en el orden que corresponde, porque Caleb fue el secretario, ¿verdad? Sí. Que nos des tú esta primera, el secretario de la comisión esta especial, Caleb, tu opinión también como jurista, porque tenemos dos juristas, ya Giovanni también está aquí con nosotros, de cómo se fue llevando y ¿qué sustentaba para que el presidente Ernesto Castro dijera, miren, es que esto fue un descaro, pero no solo nos podemos quedar
diciendo es que aquellos se robaron y todo y que quedara como en el aire. El presidente Castro, debo decir, hizo un trabajo como corresponde a un buen presidente que teníamos, yo personalmente nunca de ver en la Asamblea Legislativa, decir, bueno, vamos a ir a investigar, vamos a hacer todo un trabajo de pesquisa, vamos a meternos a todos los archivos de los ministerios, vamos a llamar a la gente involucrada para que esto al final tengamos un informe y podamos saber qué se hizo aquí desde el lugar donde el presidente Castro ha llegado a demostrar que ya no se hacen las cosas como antes. Caleb. Bueno, primero felicitar a Alexia por ser la presidenta de esta comisión. Yo creo que fue una muy buena conducción la que ha realizado en esta comisión. Sabemos la presión que se ejerció en su momento. Yo creo que es digno de felicitarte, Alexia. Te felicito por haber presidido diligentemente esta comisión. Asimismo, ustedes, compañeros, Carlos Germán, que siempre con un poco más de experiencia por su labor de periodista, él siempre fue acucioso en la comisión, siempre estuvo también ubicado en el mapa político, también conocía también en ese momento muchas personas del quehacer político y por supuesto eso nos ayudaron muchísimo. Y Giovanni también con sus vastos conocimientos jurídicos nos pudo también ilustrar y fue una persona que realizó buenos interrogatorios, unas buenas preguntas al momento de que llegaban estas personas. Yo creo que ahora, después de tanto tiempo, recordemos que esta fue la primera comisión que se crea, todavía no llevábamos ni siquiera un mes cuando esta comisión, nosotros fuimos juramentados de parte del Pleno Legislativo para conformar esta comisión. Recordar que ninguno de los integrantes, por lo menos, bueno, hablo por los de Nuevas Ideas, ninguno de nosotros habíamos ni habíamos sido diputados anteriormente, ni mucho menos habíamos conformado una comisión especial. Claro. Y obviamente así asumimos el reto y gracias a Dios pues poco a poco fuimos llamando a la gente involucrada, llamando asesores, llamando gerentes de operaciones legislativas y luego llamando a diferentes expolíticos que obviamente realizaron esta práctica ilegal, por cierto, y aparte de eso, ya los resultados y todas las entrevistas que ustedes pudieron observar en diferentes videos y diferentes en vivos, porque esto fue totalmente en vivo, fue también un poco para la población importante, porque muchas personas, que ya me imagino que ya vamos a entrar en materia de esto, muchas personas como la exdiputada Lorena Peña llegó a decir descaradamente y de una manera fría completamente, sí, miren, yo realizaba esto y cuál es el problema. Esa arrogancia y esa prepotencia caracterizada por estos ex funcionarios de Arena y el FMLN es que le llevó a la debacle que ahora tiene. Gracias, Caleb. Tus impresiones, Giovanni, de lo que fue este tiempo de estar haciendo un trabajo que tú también, como lo decía Caleb, como experto, abogado, y también en saber poner un poco al momento del interrogatorio a la gente esta que llegaba con algarabías un tanto politiqueras a decirle, no, mire, esto es, yo me acuerdo muy bien, esto es lo que dice este documento, respóndanos. Sí. ¿Cuál fue tu impresión de esta comisión? Bueno, de llevar incluso o de llegar a tener que hacer para mí, este paso certero por parte del presidente Castro, decir, tenemos que investigar. No podíamos nosotros decir, después de un primer periodo, que se cumplieran 3 años, el próximo año 2024, decir, sí, hubo corrupción, ¿y qué hicieron? Nada, ahora hay algo, ahora hay un informe entregado hace 2 días al fiscal general. ¿Tus impresiones? Sí. No, la verdad, Carlos y colegas, es que en el momento en el que se nombra la comisión, yo estoy claro de que la población sabía la clase de políticos que tenía antes la Asamblea Legislativa y que en el momento que se dice vamos a investigar cómo se daban fondos a las ONG, todos teníamos claro que iban a haber hallazgos. En ese momento que a nosotros nos juramentan, en mi caso personal, por supuesto, yo dije, este es el momento para poder demostrarle a los salvadoreños más de la corrupción que Arena y el FMLN tenían instaurada desde la Asamblea y desde también los gobiernos, porque trabajaban en conjunto para poder robarse los fondos. Y yo sé que cada uno de nosotros estaba preparado, porque era el momento de poder cumplirle al pueblo
de cómo íbamos a hacer poco a poco justicia. Justicia a un pueblo que por años estuvo sufriendo porque le estuvieron robando los fondos. Y a causa de que les robaban los fondos es que nosotros teníamos un país más violento. No simple y sencillamente un país pobre, sino que empobrecido por aquellos que se robaron el dinero. Un país que por supuesto tenía menos desarrollo económico, social, educativo, a causa de todos esos políticos corruptos. En el momento en que nos instalamos como comisión especial y empezamos nosotros a poder pedir la información a las diferentes instituciones de gobierno y a pedir los informes también de la misma Asamblea Legislativa y ver a todas aquellas grandes personalidades en sus tiempos que dirigían la Comisión de Hacienda, que estaban en la Junta Directiva, que además pertenecían a comisiones muy importantes dentro de la Asamblea Legislativa y daba la casualidad que eran miembros de las organizaciones, de las ONGs a las que ellos mismos le daban fondos. Desde ese momento nosotros sabíamos que algo estaba sucediendo, algo sucio estaba pasando en esa Asamblea Legislativa, pero la sorpresa fue de que no solo eran los diputados, sino que ahí además habían miembros de los gobiernos, habían ex empleados, habían miembros de los partidos políticos, una red que construyeron poco a poco, que tuvieron la delicadeza de construir un mecanismo nuevo, simple y sencillamente para robar los fondos. Exacto, y esa es la idea de ir mostrando cómo es que fueron, porque no es un trabajo sencillo, no fue fácil, porque acordémonos que fueron muchos años. Hay que tener en cuenta también, el artículo 10 de la Ley de Presupuesto dice claramente que para el ejercicio financiero fiscal del año 2021, en este caso, prohíbe la realización de desembolsos y transferencias de recursos públicos a asociaciones y fundaciones de distinta naturaleza y finalidades que tuvieron vínculo material con partidos políticos y grupos afines y con funcionarios públicos o sus parientes. O sea, la ley estaba clara, estaba definido. Quiero dejarlos a continuación con un video de resumen que vamos a ir mostrando también de algunos momentos del desarrollo de esta comisión que quedó abierta todo el tiempo y que finalmente esta semana se dio en una entrega de un informe muy intenso, extenso y también con todos los detalles como para que el fiscal haga de ahora en adelante, pues desde ese momento en adelante su labor, que es lo que corresponde. O sea, como para que no se pueda venir a esgrimir aquí el famoso persecución política. No, estos son temas de dineros de los salvadoreños que llegaron funcionarios en el pasado y que fueron haciendo este tipo de argucias para apropiarse de esa manera. Y eso lo vamos a ir explicando. Veamos el video a continuación y luego volvemos, y también, por supuesto, con el compañero Caleb Navarro, que está vía Skype desde San Miguel. Quedáis en posesión de los cargos de miembros de la Comisión Especial para investigar el destino final de los fondos que la Asamblea Legislativa ha aprobado para organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Alejandro Arturo Solano. Nosotros somos un partido que tiene principios, que tiene propuesta política, porque el FMLN quiere el poder para transformar el país. Yo le pregunto, ¿se discutían dentro del FMLN estos conflictos que claramente hay aquí? Fíjese que no. No hablaban. No. Nosotros hemos pedido a instancias estatales y ellos nos han enviado estos informes. Que yo le puedo decir que veo un poco fácil es que usted nos está leyendo papeles suyos. Nosotros tenemos papeles certificados. Muchas ni siquiera tenían sus acreditaciones o registros dentro del Ministerio de Gobernación. Son gente con nombre, apellido y partido. Y nosotros, desde la Comisión Especial, hemos hecho el trabajo de investigar, de hacer lo que el debido proceder De una manera legal ante la Fiscalía General de la República, y será la Fiscalía General de la República la que sepa o la que va a proceder de la manera legal, como debe de ser.
¿Cómo fue, Alexia, ese comienzo de esa comisión? Porque hay que contarle también a los salvadoreños que el trabajo era, y lo veíamos todo, yo puedo recordar, era bastante grande. Había que comenzar pues por el inicio de hacía más de 10 años, y para eso hubo que irse con los técnicos a meter a los archivos más profundos de los diferentes ministerios. Contanos un poco qué es lo que se tenía que buscar, cómo se tenía que buscar y cómo tú fuiste a bien ordenando esta pesquisa para que llegáramos a un final de poder decir, miren, aquí están estas anomalías, estos hallazgos. Bueno, es importante que todos los que nos están escuchando sepan que nosotros recibimos una serie de documentos que de hecho llegó el ministro de Hacienda, no sé si ustedes lo recuerdan, con muchas cajas a presentarnos bastante información que nosotros deberíamos de iniciar a depurar. Primero teníamos que saber cuál era la cantidad de ONGs que en este transcurso de años habían recibido dinero, el listado, los nombres, los montos, cuáles eran los desembolsos que se habían hecho año con año, cuáles eran los convenios que se tenían con las diferentes instituciones, en este caso ministerios, porque precisamente parte de ese entramado era recibir dinero a través de convenios disfrazados para ejecutar algún tipo de proyectos que realmente nunca llegaba a la gente. ¿Y cómo sabemos que nunca llegaron a la gente? Bueno, primero porque nosotros dimos la posibilidad a todos los involucrados, en este caso a los que llamamos a la comisión, para que nos explicaran en qué habían utilizado el dinero y no lo pudieron hacer. Es importante que sepa también la población que nosotros como diputados y también como miembros de la comisión fuimos a las comunidades donde ellos decían que habían recibido los desembolsos. ¿Se recuerdan de unas instituciones públicas de educación donde fuimos a entrevistar a los maestros, a los padres de familia, y que ellos decían, miren, nosotros nunca hemos visto a esos diputados venir acá, ni mucho menos a una fundación que yo recuerde que hubiera apoyado a nuestros hijos? Y decía, me acuerdo yo, una señora, y eso que mis hijos toda la vida han estudiado, decía ella, en este lugar. Bueno, a partir de eso iniciamos a hacer precisiones de saber cuáles eran los vínculos partidarios que esas ONGs tenían, a partir también de las juntas directivas que aparecían registrados en el Ministerio de Gobernación, para saber si estos mismos funcionarios habían fundado esas ONGs, o en el peor de los escenarios, y digo en el peor de los escenarios porque siendo diputados aparecían como representantes o miembros de las juntas directivas de estas mismas ONGs en el momento los donde mismos ellos diputados eran, así es, en el momento donde ellos eran diputados y a su vez estaban aprobando fondos públicos. Caleb, nos recordamos de un momento, porque hubo varias entrevistas, varias citaciones, pero uno en especial donde llegó el ex diputado del FMLN, Shafiq Handal, de Oriente, por cierto, de Usulután, representante de Usulután en el momento que fue él varios periodos diputado, y que tú especialmente le empezaste a preguntar y a decirle en qué se han gastado, eran cerca de $1 millón. ¿Podrías contarnos ese momento, por favor? Bueno, todos los exfuncionarios del FMLN llegaron con una idea. Si ustedes se recuerdan, compañeros, ellos querían hacer un chiste de la comisión. Sí, burlándose. Ellos querían ver de a la comisión. De hecho, cuando Eugenio Chica, yo me pregunto, un señor ya de edad, pues, porque Eugenio Chica ya es un señor anciano. Es adulto mayor, pues, ¿verdad? Creo que ya es de la tercera edad. Y me llamó la atención que primero llegó con un gran medallón, se recuerda, con un gran como bling bling, de esos que usan los raperos. Entonces, y después se recuerdan ustedes que cuando le empezamos a preguntar, él empezó ya tenía programado el teléfono, no es que alguien le llamara, quizás era la alarma, empezó a poner ringtone burlándose. Sí. Entonces, yo fíjate que en ese momento, para serte bien honesto, yo la pregunta o la impresión que me dio, yo dije, ¿y este tipo de políticos basuras, nefastos, son los que tuvo nuestro país? Eso es lo que tú te preguntabas a ti mismo en ese momento. O sea, sí, o sea, ¿en qué momento El Salvador confió en estos tipos? En estos tipos charlatanes, porque son charlatanes. Esa es una persona que llega, que te invitan
los diputados de la Asamblea Legislativa una comisión para que vayas a esclarecer seriamente dineros que se te han otorgado a una fundación, lo mínimo que pudieron haber llegado es llegar de una manera decente y a explicar que esto lo hacen las personas decentes, pero estos tipos fueron unos charlatanes, estos del FMLN. Por eso yo lo dije en la plenaria, si tú te recuerdas, Carlos, Germán, yo dije que la diferencia entre cómo robaba Arena y el Frente es que los del Frente eran charlatanes y les valía la manera en la que robaban a la gente descarada, y Arena era más fina para robar, ¿verdad? Eran más finos, buscaban ahí sus tecnicismos para hacerlo, pero al final los dos partidos eran ladrones. Pero ese fue con respecto a Eugenio Chica, ¿se recuerdan? Un personaje realmente que llegó a tratar de burlarse, pero el que quedó en ridículo fue él. El que quedó realmente fuera de cancha fue él, porque la gente, si tú te recuerdas, era tendencia nacional estos temas. Y esta persona no pudo llegar a esclarecer nada. Ahora, con el tema de Chafik Handal, ¿te recordás que yo le pregunté que él fungía como tesorero de la ONG, a la cual la Asamblea Legislativa y sus mismos diputados de Arena, sus mismos diputados del FMLN, porque mira, esta es una realidad, ellos se peleaban en el pleno, pero ellos eran amigos, ellos eran un matrimonio, ellos eran en público, vamos a hacer como cuando vos le decías a alguien en público, no nos vamos a hablar de nada, así eran ellos, en público no se hablaban, se daban se peleaban, pero en privado eran cheros, hombre, se frecuentaban entre ellos, eran amigos. Entonces, ya ahí nosotros pudimos observar que Chafik Handal nos dijo, cuando yo le pregunté que si él firmaba cheques, y dijo sí, firmaba cheques. Yo firmaba cheques provenientes del dinero de la Asamblea Legislativa. Es decir, era aparte de que era ilegal, existía un evidente problema ahí moral. No podían ellos estarse asignando dinero entre ellos en las fundaciones donde ellos aparecían como socios fundadores o en el peor de los casos como administradores. Estos eran dirigentes políticos, el Chafik Handal en ese momento, y que él firmara los cheques para los egresos, para pagar. Yo creo que ya ahí era el descaro. Aparte de eso, esa cantidad de dinero que se entregó, estamos hablando, Carlos Germán, ¿te acuerdas que le preguntamos en qué se gastó el pisto? ¿Y te acuerdas lo que dijo? Sí. Que yo le mencioné, pues se lo gastaron en souvenirs, le dije yo, para regalarle a la gente. Es que llegó... Como que medio se molestó cuando le pregunté eso, pero en resumen era que ellos se les sacaban copias o mandaban a imprimir cositas de disque leyes y llevárselo a la gente, pero lo que hicieron prácticamente fue quizás poner sus nombres en las comunidades, imprimir y gastarse ese dinero en campañas políticas. Exacto. Eran descarados, realmente. Era mucho descaro. Y Giovanni, tenemos los últimos par de minutos antes de ir al primer corte, pero tú hacías una serie de preguntas que estaban basadas en investigaciones, al mismo tiempo que se daban estas situaciones que acaba de escribir Caleb, que ellos llegaron a burlarse, sí, claro, de algo que nunca se imaginaron que iba a suceder, pero que nosotros le estábamos demostrando que en la Asamblea Legislativa se tienen y se deben que hacer las cosas en serio, las cosas bien fundamentadas, y ellos salían con estas payasadas, como decía Caleb, pero ya cuando incluso se les volvía a preguntar, decía, bueno, es que hicimos un par de libros, un par de camisetas, y hasta sí, la llevaba ahí, ¿verdad? En ese lugar. Contanos un poco tu expresión antes de ir al corte. ¿Sabes? Realmente lo que sucedía es que lo que nosotros conocemos como la oposición, Arena, el FMLN, todos esos partidos políticos, creían que nosotros estábamos jugando. Exacto. Ellos todavía creían que tenían el poder. Bueno, a estas alturas todavía piensan los del FMLN que tienen algo, que ellos cuentan con el respaldo del pueblo y ahí andan ofreciendo todavía un sopamóvil que con eso van a ganar la campaña, dicen. Los de Arena dicen que pueden ganar la campaña todavía, la presidencial que viene. O sea, ellos todavía piensan que tienen el poder
Y llegaron a la Asamblea Legislativa con esas ínfulas. Con esas ínfulas, pensando de que ellos todavía mandaban en la Asamblea Legislativa y que la comisión que estaba investigando los fondos pareciera que estaba jugando al respecto. Claro. Y nosotros en ningún momento, pues nosotros demostramos con documentación, con preguntas, con argumentos, que ellos lo que eran es simple y sencillamente ladrones. Eso es lo que son. Porque cuando se les preguntaba, miren, ¿y usted era miembro de la ONG? Sí. O sea que usted se asignaba fondos. Sí. Y además los administraba en esa misma ONG donde se daban los fondos. Sí. ¿Y qué hizo con los fondos? Y no podían decir qué hacían. Compré gorras, decían. Hice estos libros. O decían que hacían obras y no existían las obras. Arreglé un parque y el parque no estaba arreglado. ¿Y a quiénes contrataba en la ONG? A los miembros del partido político. Eso es lo que se demostró mientras se le iban haciendo las preguntas. Y mientras tanto nosotros le enseñábamos los dictámenes donde ellos presidían las comisiones. Llegaban a decir que no solo en las comisiones se ponían de acuerdo, sino que se ponían de acuerdo en los pasillos. Así dijo Milena de Escalón. Ella dijo que en los pasillos se ponían de acuerdo y que además en el momento de la discusión e incluso antes de la aprobación del presupuesto general de la Nación habían diputados que pedían la palabra en el Pleno para incluir sus ONG. Incluso. Para ahí meterla. Vamos a seguir hablando porque por supuesto hay bastante de todo este mecanismo, todo este engranaje que ellos pusieron en marcha durante años, que nosotros llegamos a investigar y luego a dejar en claro, y esa es la investigación seria, judicial, que tiene en manos el fiscal general de la República. Tenemos que ir a un corte, pero sí, hay bastante todavía tela que cortar en cómo se fue llevando a cabo esta comisión y cómo estuvimos pues junto con los compañeros enfrentando a todos estos citados que fueron, no me recuerdo si alrededor de 20, y que también hay que decir, y la presidenta Alexia nos va a comentar después, porque hubo ONGs que sí llegaron, demostraron que ellos han actuado limpiamente. Después del corte vamos a seguir, estamos hablando esta mañana acerca de esa comisión especial que investigó fondos que salieron desde la Asamblea Legislativa, digamos, fueron erogados de ahí para que el FMLN Arena hiciera de las suyas durante bastantes años, más de 2 décadas. Ya volvemos. Por los políticos del pasado. Era tanta la corrupción que incluso tuvieron tiempo para poder crear distintos mecanismos y de esta manera saquear al Estado, extraer los fondos que pertenecían al pueblo y que estos fueran destinados a las bolsas de los corruptos. Y así descubrimos uno de tantos mecanismos, esta vez dando fondos a sus ONGs fachadas. Estas ONGs pertenecían a diputados, pertenecían a miembros de los partidos políticos de Arena y del FMLN, pertenecían a funcionarios de los gobiernos de turno de Arena y del FMLN. Y además, incluso habían otros involucrados, además de ex empleados de esta misma Asamblea Legislativa. Todo esto creando ONGs fachadas para extraer fondos del Estado. Bueno, ahí veíamos la intervención de Giovanni, que está aquí con nosotros esta mañana. Estamos también con Alexia Rivas, que fue presidenta de la Comisión Especial, y desde San Miguel está Caleb Navarro, diputado de San Miguel y también secretario de esta Comisión Especial. Hubo dentro de todo este mecanismo personas, digamos, los protagonistas, ¿ya? Walter Rajo decía el otro día, en realidad son los, bueno, como tenía que decirlo de esa manera, los cómplices, ¿verdad? Los encargados de realizar este mecanismo, porque las cosas no se hacen solas. Entonces, sí, hubo varios, entre ellos, Alexia, al principio se descubrió que estaba este señor que fue secretario de los técnicos en la Asamblea, este señor Solano. A él lo recibimos y me acuerdo de ese momento donde
tú fuiste descubriendo, fuimos entre todos, pero tú lo descubriste que hubo, si no me equivoco, 17 veces que él faltó a la verdad. O sea, le mintió a una comisión donde fue juramentado. Hay que explicar bien y recordarle que esto, como decía Giovanni hace un rato, es una instancia legal, una institución del Estado. No estábamos jugando. Sin embargo, él mintió hasta 17 veces. Bueno, para que los que nos están sintonizando sepan, Alejandro Solano fue el básicamente coordinador de este entramado, y digo coordinador porque él era el jefe de los jurídicos de la Asamblea Legislativa, de los asistentes que están en cada comisión. El presidente Ernesto Castro lo explicaba muy bien en la plenaria. Cada comisión tiene un asesor que se encarga de revisar los dictámenes, los decretos, y evidentemente ellos realizan un soporte jurídico. Sin embargo, esta persona era la encargada de coordinar a todos los técnicos de la Asamblea Legislativa, y cuando nosotros le consultamos acerca, pues si él revisaba estos decretos, estos dictámenes, él decía, revisaba todos los dictámenes menos el de la Comisión de Hacienda, que era el que daba el dinero, ¿no? Qué conveniente. Era muy interesante porque él decía, yo todos los revisaba menos básicamente uno de los más importantes desde la Asamblea Legislativa, que es la Comisión de Hacienda, que es la encargada de las asignaciones presupuestarias. A través de la Comisión de Hacienda no solo se revisa el presupuesto, sino que también fortalecemos a los diferentes ministerios cuando esto es requerido. Y a mí lo que más me sorprendió es cuando lo descubrimos y él dijo, yo nunca he firmado ninguno de estos decretos, y cuando yo le dije, señor Alejandro Solano, ¿esta es su firma? Él me dijo sí, y ya teníamos un dictamen con la firma de él, que ahí nosotros pudimos ya iniciar y presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República por falso testimonio, porque es importante decirlo, que todos nosotros, los miembros de esta comisión, Caleb, tú, Carlos, Giovanni, Lorena, fuimos a la Fiscalía General de la República hace ya algunos meses a presentar un aviso contra Alejandro Solano y también contra ya algunas de estas ONGs, que permitió primero una fase inicial que era la de allanar algunas de estas ONGs por tener bastantes incongruencias y no tener los soportes al día que son tan necesarios para poder tener una ONG o una fundación activa. Caleb y Giovanni, si querés en ese orden, Caleb, ¿me podrían ustedes explicar como abogados qué implicancias legales puede tener este señor que tanto se le descubre esa forma de, bueno, primero que haya mentido directamente a una comisión juramentada de un órgano del Estado, y después que él, dentro de esto, ¿en qué mintió después? En que él organizó todo esto y que haya dicho abiertamente, no, si yo sí trabajaba con Javier Simán, yo nunca vi los dictámenes, siendo el jefe de técnicos de la Comisión de Hacienda, que es la que ve los presupuestos. Claro, él claramente llega a mentir, y como lo relata Alexia, se demostró que hasta su firma estaba ahí. O sea, ante esa mentira, ante ese aviso que existe ya, más el informe final que hemos entregado al fiscal general, ¿qué implicancias puede tener alguien como este señor que fungió 30 años como técnico y después como jefe de técnicos, y que fue claramente la pieza clave utilizada por poderes oscuros y corruptos, Simán, Agrizal, De Sola, los que mandaban ahí en la Asamblea en realidad, y los que hacían la gobernabilidad a su antojo y no con el mandato del pueblo? Bueno, Carlos, la verdad es que este es un delito. El falso testimonio es un delito regulado en el Código Penal, y este es lo estaba buscando, está en el Código Penal regulado, y nosotros recordemos algo, y es que Alexia, fungiendo como presidenta de la comisión, juramentó a todas las personas que llegaban a testificar, y en ese juramento, Alexia, no sé si tú te recuerdas, ahí legalmente hay una leyenda en la que se juramenta a las personas, en la que se le advierte que si esta persona miente en la deposición de su testimonio, se le puede procesar por falso testimonio. Y ellos juraron, levantaron la mano
bueno, a la derecha, ¿verdad? Yo soy izquierda siempre, por eso es de que para escribir y para todo levanto la mano izquierda. Pero ellos levantaron su mano derecha y juraron y prometieron que iban a decir la verdad. Entonces, tal como Alexia lo ha dicho, estas personas pensaron que nosotros, si te acordás, cuando nosotros instalamos la comisión, enviamos una cantidad de oficios para diferentes instituciones, para indagar, para investigar y para darnos cuenta también, o sea, nosotros no llamábamos al azar a las personas, nosotros citábamos a las personas siguiendo una línea investigativa, tal como era como se revestía de autoridad la comisión, una autoridad constitucional. Entonces, esta persona se puso el aviso porque obviamente, como lo ha dicho Alexia, mintió una cantidad reiterada de ocasiones en un ratito. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? Obviamente, ahí queda en manos del fiscal general para que él verifique, para que él vea. Ahí hay un delito prácticamente, él puede procesarlo en cualquier momento. Yo creo que ya es tiempo, al momento que se presentó el aviso hasta este momento, señor fiscal, ya tiene trabajo ahí usted para hacer, así que ya está en manos del fiscal general, así que él deberá responder como funcionario autorizado. Ya nosotros enviamos todo este tipo de información y de toda la investigación que nosotros recabamos para que él vea qué es lo que va a hacer como fiscal general de la República. Giovanni, también en otros momentos de la comisión se dieron también casos que, aparte de la burla que se hablaba hace un rato, de la prepotencia que tú también comentabas, de Lorena Peña, de chicas, etcétera, también de gente que prácticamente se le descubrió y fue así, fue puesta en evidencia, porque los informes, como acaba de decir Caleb, venían de una investigación que estábamos haciendo como comisión, y ahí no se llegaba a molestar a la gente, pues a decirle, mire, yo creo, o usted tal vez hizo tal cosa. No, se le daba la oportunidad de, sabiendo nosotros la información, de que ellos respondieran. A ti te tocó varias veces descubrir a gente de tanto del FMLN como Arena que habían tenido un cargo y una implicancia directa en este mecanismo de corrupción para facilitar los fondos. Sí, la gente debe saber que yo recuerdo muy bien, cuando nosotros estábamos ahí en la comisión, que por supuesto ya teníamos la documentación de cómo se habían asignado los fondos en el momento del estudio del presupuesto general de la Nación, teníamos los detalles de cuántos eran los montos o las cantidades que se destinaban a cada una de las ONG por cada uno de los años que se aprobaba el presupuesto. Lo que no quedaba plasmado en el documento que se llama dictamen, en el cual se encuentra la cantidad total de lo aprobado por la Comisión de Hacienda que se va a utilizar en el presupuesto general de la Nación, es cuál era la manera en la que se asignaban los fondos. Y resulta que cuando se podía entrevistar a las personas, a técnicos, a exdiputados, a miembros de las organizaciones no gubernamentales, ellos nos decían, principalmente los técnicos fueron los que dieron esta información, que resulta que en la Comisión de Hacienda, cuando llegaba la propuesta de presupuesto, o más bien la solicitud de presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en la que voy a poner una cantidad solo por ejemplo, en la que solicitaban, por ejemplo, $80,000 para el funcionamiento de la Corte. Esta es una cantidad solo de ejemplo. Pues resulta que los diputados decían, esta cantidad es muy grande para la Corte. La Corte realmente funciona con menos presupuesto que eso. Lo decidían Así que, ellos. y lo decidían ellos sin un estudio técnico, sino que ellos decían, yo creo que ellos necesitan menos. Sí. No creo que necesiten más contrataciones, no, les vamos a dar $60,000. Habían $20,000 ahí restantes que quedaban. A eso ellos le pusieron el nombre de colas presupuestarias. La colita, o sea, la parte final que ellos decían, de todo esto voy a agarrar este poquito. En la Corte, en este caso, por seguir tu ejemplo, necesita solo 60 y estos 20,000 los agarro. Exacto. Pero ahorita estamos hablando de la Corte. Lo mismo pasó con el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Seguridad. Y claro, las políticas en ese momento de educación, seguridad, eran las peores que podían implementar en ese momento. Y cómo que no, si ellos eran los que iban quitando a cada ministerio que $10,000, que $1,000,000.
que 10 millones y así, porque estamos hablando de millones de dólares. El no presupuesto de la nación. Del presupuesto general de la nación. Que, ojo, el presupuesto general de la nación es conformado por los impuestos de los salvadoreños. Exacto, y que la finalidad, Alexia, del presupuesto, es decir, vaya, para este próximo año fiscal, el Ministerio de Educación va a tener tanto, aquí va a tener otro Así tanto, es. seguridad, aquí otro tanto, y ahí empezamos a explicarnos entonces cómo los ministerios, por ende, la funcionalidad o la manera de funcionar de cada área social de nuestro país, fueron empobreciéndose. Entonces el truco era, pero va a venir una ONG que a donde no puede llegar el Ministerio de Educación, les vamos a enseñar a leer, lo que tú comentabas en el primer bloque, a los niños de allá de las escuelas de la zona paracentral. Bueno, y eso también lo hicieron con la UCA. Bueno, también está la UCA involucrada, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? Como 30 millones. 30 millones a la UCA. Contanos un poco de cómo fue, para que se entienda claramente. Ahí lo explicaba Giovanni, o sea, esas colitas agarraban el dinero, no se lo daban a los ministerios, esto estaba, compadre, hablado con los Y nada de eso estaba escrito en los dictámenes. Nada, exacto, quiero que les contemos, es que eran divinos estos para hacerlo, ¿verdad? Bueno, yo quiero de verdad centrarme bastante en un punto, y es que nosotros recibimos también a buenas ONGs, porque creo que es importante tenerlo claro. Eso no se trata de decir todas las ONGs son malas, todas las asociaciones son malas, no, al contrario, hay muchísimas ONGs buenas que hacen una labor social, altruista, una labor que acompaña también a los ciudadanos de diferentes lugares y municipios que reciben una atención, y hacia ellos de verdad nuestros aplausos. A los que nosotros estamos señalando es a estas ONGs de exfuncionarios públicos que recibieron dinero de la Asamblea Legislativa para hacer campaña política, para tener enriquecimiento patrimonial, porque no hay una forma de justificar también sus entradas de dinero, para contratar personal, para tener activistas políticos. Y ojo, otro punto importante también es que no realizaron una labor social y no lo pudieron documentar, ni tampoco pudieron explicar cómo era que utilizaban ese dinero. Cuando nosotros recibimos, de hecho, ¿te acordás, Carlos, ahí en el Palo de Hule, a la señora que era la representante de la Asociación de Autismo, y nos dijo que Yancy Urbina, que lamentablemente falleció, fue asesinada, de hecho, aparentemente por su esposo, no la quiso recibir y le dijo, después vemos qué hacemos, pero nunca recibieron fondos? Y ella decía, miren, he venido en esta lucha por años, en esa asamblea legislativa, casi lloraba ahí. Nunca me han recibido, tengo un hijo autista, hay muchas familias y madres detrás de mí con niños autistas que necesitan apoyo y nunca me escucharon. Y vos te quedás, y entonces como ellos nunca los escucharon, pero qué interesante que a las ONGs de exdiputados o diputados de ese momento, que no hacían nada, sí los escuchaban, sí, y les daban dinero, y año con año se repetían los objetivos, que evidentemente tendrían que haber cambiado, porque tú tenés una planificación a la hora de desarrollar algún proyecto y la ejecución de los mismos, y eso nunca pasó. Y por supuesto que eso es parte de los resultados de esa investigación. Había una diputada de oposición que decía, ¿qué van a hacer ustedes para cambiar esto? No es qué vamos a hacer, nosotros ya lo estamos haciendo, y parte de eso es que las ONG vinculadas a partidos políticos y que no hacen una labor social no vuelvan a recibir un centavo del dinero de los salvadoreños. Exacto, eso se dio en la discusión del Pleno de esta semana. Yo quiero pasarlo a mostrar el video que teníamos ahí respecto a cómo tenían a este tipo, a este personaje específicamente, Solano, que yo también mencioné, una persona que se hizo millonario de ser jefe de técnico, ganando máximo que pudo ganar él como jefe de técnico, creo que fueron $3,500 en los años que fungió con ese cargo, pero ha llegado a tener, y esos son informes que yo tengo, mansiones en las residenciales más caras de nuestro país, y sin embargo, pues nos podemos dar cuenta de que él, al llegar a la comisión, tuvo que mentir sin darle el valor, lo que eso significaría, y que ya lo dijeron los abogados aquí, Giovanni y Caleb, que eso cae en implicancias legales que va a tener que el fiscal proceder al respecto. Tenemos el video listo, lo pasamos. Alejandro Arturo Solano. Mi relación con la ANEP, tal como han mencionado, es directamente con el presidente, don Javier Simón. Todo aquello que la comisión podía hacer o determinar eran ellos.
No hay mandato alguno para que ellos me den cuenta y parte de esa actividad. Tire la toalla y empiece a decirnos la verdad, que esta es una comisión que está facultada, señor. La cara del señor, ¿verdad, Alexia? Cuando ya tú le demostraste, porque ahí esto fue un resumen, pero tú le demostraste que tenía la firma de él y él había estado mintiendo. Claro, él había estado mintiendo, negó, y esto por supuesto que es un delito, y como ya lo decía Caleb, yo también espero que las instituciones actúen, yo espero que la Fiscalía General de la República inicie la investigación formal de este y otros delitos que pudieron haber sido cometidos por exfuncionarios en estas épocas, porque el dinero de los salvadoreños no se debe de tocar, y no solo eso, los responsables deben también de responder ante la justicia por esos hechos. Claro que sí, tenemos también unas gráficas de ciertos hallazgos, porque todo esto que estamos haciendo nosotros aquí en este programa es mostrar, son pequeños muestreos. El fiscal general, no sé si vieron y no sé si tenemos esa foto para después, pero bueno, recibe de parte de los abogados penalistas, fueron varias cajas de documentos de meses de investigación, pero tenemos ya algunos datos ahí, lo tenemos ahí tenemos en el caso de las Mélidas que recibía, bueno, me estaba acordando, Alexia, cuando esta señora, ¿te acordás cómo era incluso tan, ya lo vamos a comentar, tan difícil para incluso que guardara el orden y agarraba el micrófono y nos gritaba? Pero bueno, también el señor del Blink Blink, ahí tenemos 639,000 dólares. Esta señora de Fundar también, que fue que dijo que ella no sabía, ella estaba jugando tenis en el Maya, dice, y entonces de repente le dijeron que era parte de una ONG, tenía el cargo de directiva, ¿verdad? Pero sí, que ella no sabía dónde estaba ese dinero. Pues y una ONG que no liquidaba los fondos, además. Sí, que no, y ahí falta una de $2 millones también del FMLN vinculada a la exalcaldesa de Yutuxtepeque, Blanca Bonilla. Ajá, también está, ahí está la señora de Santa Ana, la señora de que la mayoría en la democracia manda, que es, ahí está mal el nombre, no es Carmen de Escobar, ahí hay un error en producción. Es Carmen de Escalón. Milena de Escalón, le dicen, sí. Que por cierto, en el 2014 que se le asignó fondos, según una investigación que habían hecho unos exalumnos de una universidad de Santa Ana, ella reportó que habían recibido $14,000 para Fundasan. Habrá que ver cuánto era realmente, porque ahí dice $316,000 en una década aproximadamente. El trabajo del fiscal, como han dicho ustedes aquí, de la fiscalía, y no nos cabe duda que así va a ser, es exhaustivo, porque aquí le hemos dado ese informe, y que lo quisimos también dejar que cada uno de los implicados, ahí por último se nos quedó también, llegó el rector actual de la UCA, Andreu Oliva. Se le fue el aire en un momento. A mí me asustó el señor porque se puso blanco, tenía la mascarilla, porque él se puso tan nervioso porque la pregunta fue fácil. Díganos qué hizo. ¿Por qué con esos 30 millones que recibió lo único que hicieron fue la PAES? Y otra pregunta, ¿y cómo es que le asignaron los fondos? Ajá. Es que nos la asignaron porque somos una universidad reconocida por la sociedad y acreditada. Sí, pero así hay varias universidades. Lo que pasa es que fue favores políticos, de dedo. Podemos decir que parte de lo que se basa en la corrupción, lo que se basó en el pasado, es en relativizar todo mecanismo legal, dejarlo de lado, saltárselo, no hacerle caso, ¿verdad? No hacer procesos para poder asignar. Pero aquí viene un poco la ingenuidad que yo veo, o desconocimiento, o quizás pensaron que iban a ser eternos ellos, de no cuidarse de los rastros que dejaron, porque esta comisión es lo que tuvo, la precisión de ir a indagar específicamente detrás de cada rastro que fue dejado. Yo lo dije ya en otra ocasión y lo voy a volver a manifestar. Arena se especializó en utilizar la figura de los sobresueldos. A través de ese mecanismo le daban dinero a sus funcionarios. Estos funcionarios recibían pues su salario, y además siempre recibían también un jugoso sobresueldo, y no solamente los exministros, hablo también de exdiputados, no solo de Arena, sino de otros partidos políticos como lo es Parker, que de hecho está llevando una investigación él y su núcleo familiar por enriquecimiento ilícito. También, sí. Y el FMLN se especializó en el tema de las ONGs, y creo que eso también se remonta mucho a la época, incluso después de la Guerra Civil, donde inicia pues la creación de estas ONGs, o incluso durante la guerra,
para estar recibiendo financiamiento internacional. Una vez se termina la guerra, ya no hay financiamiento internacional, entonces busquemos otro mecanismo de seguirnos manteniendo a través de recursos que a nosotros no nos cuestan, sino que siempre van a ser de gratis, y utilizan la figura de pues esos mecanismos a través de la asignación de fondos presupuestarios para ONGs. Claro que sí. Vamos a ir avanzando rápidamente porque este programa, dijimos, vamos a hablar de la guerra contra la corrupción. Aquí hemos dado pues el informe como comisión, fue presentado, como ya lo hemos repetido en este programa, al fiscal general. Esperamos y sabemos, tenemos la claridad, este fiscal ha hecho hasta ahora un buen trabajo y no nos cabe duda que así va a seguir siendo en diferentes áreas. Ha estado abocado también a agarrar a ese otro gran daño y flagelo a la sociedad como han sido las pandillas, el crimen organizado, y ahora viene esta etapa que es precisamente la que el presidente Bukele dijo, ahora empezamos a entrarle al tema de la corrupción y no va a haber tregua, o sea, eso está claro, así que podemos saber que el fiscal, que también ha estado actuando en pro de los salvadoreños, va a investigar y va a proceder. Viene también otra comisión que tiene que también rendir su informe final, que es la de los sobresueldos, y ahí estarán nuestros compañeros que estuvieron en ella haciéndolo en su debido momento. Quiero comentarles, antes de irnos al corte, tenemos 3 casos. El de que han salido de corrupción por otros medios, en este caso Roberto Dawison, hijo, y también Rodolfo Parker, como lo mencionaba Alexia, y también está Eugenio Chicas, que también está inmiscuido. Este tipo está en todo lo que pueda haber, y Lorena Peña. Si podemos mostrar ese, tenemos gráfico, tenemos, sí, antes de irnos al corte, creo que lo tenemos ya listo. Las imágenes al respecto, ahí tenemos. En el caso de Lorena Peña, esto hacemos énfasis, es otro caso de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y yo le tengo unas preguntas a los abogados, a Caleb y a Giovanni también al respecto. 140.521, ella, y también, hay que decirlo, la hija de Lorena Peña, no pusimos su nombre porque en realidad sabemos que lo que han hecho, y eso yo lo catalogo de una forma, porque Parker también lo hizo, hay que ser muy miserable para meter a los hijos en estas cosas, ¿ya? Muy miserables. Por una cosa que sean unos corruptos ladrones ellos y los otros engañar a los hijos para que firmen documentos y los metan. Claro, ante la ley han tenido que ir a responder ellos y van a tener que ir, ¿verdad? También, Giovanni. Sí, de hecho ahorita el procedimiento que se le sigue es en materia civil, que así lo dice la ley, es una de las etapas en las que se puede hacer. Pero de acuerdo a cómo avance ese proceso y a la resolución que se pueda tener por parte también de la Cámara de lo Civil, que está viendo este proceso, puede pasar lo que ya sucedió con Beto Romero, que también se puede configurar en un delito penal, y ya será la Fiscalía General de la República quien también presente ese requerimiento si así lo considera. Ok, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con estos casos también que están abiertos, y una cosa tiene que quedar como reflexión para todos los salvadoreños, y es que ahora se está actuando con lo que por décadas se encubrió, porque los mismos que estaban en puestos desde la Corte Suprema, diputados, los que tenían la legalidad del país en sus manos, los que tenían el control del país, ellos mismos eran los que idearon sus mecanismos para robarle a El Salvador, y por eso nuestro país cayó en esa desgracia, en esa pobreza. Pero ahora nosotros, porque ustedes, los salvadoreños, lo han pedido, hemos llegado a hacer un trabajo que no es ni fácil, ni tampoco es de un día para otro. Roma no se construyó en un día, pero se está haciendo. Y aquí estamos demostrando en este programa una pequeña muestra del trabajo que se está realizando en el sentido de combatir y hacerle esa guerra a la corrupción. Ya volvemos. Hemos llegado al último bloque, decíamos al comienzo, estamos terminando el mes de la independencia. Le hemos dedicado este programa a la guerra contra la corrupción, porque parte de lo que lleva a un país a ser libre es también encontrar aquello que lo tuvo reprimido, que lo tuvo siendo presa, en este caso de corruptos, que tienen, siempre digo, nombre, apellido y partidos. Y eso es lo que nos hemos dado también el trabajo de hacer desde la nueva Asamblea Legislativa, y es hacer las cosas como la ley obliga, como la ley manda. Teníamos 2 casos y quería que Caleb también nos comentara rápidamente sobre, voy a presentarles el siguiente, creo que tenemos el de Eugenio Chicas, o cuál teníamos a la mano, producción.
Roberto Dawison, para que nos expliques. Ahí tenemos, Caleb, hay un juicio por enriquecimiento ilícito que se le va a comenzar, ya se abrió más bien la Corte Suprema de Justicia por, cerca de 900, digamos $1 millón, lo que se le ha podido probar a este señor, hijo del también tristemente famoso escuadronero, padre de los escuadrones de la muerte y el gran líder de Arena, más bien, porque Arena se preocupó siempre de buscar a la gente peor preparada para para liderar su mafia, ¿verdad? Y uno de ellos es también el hijo de Dawison, que lo tenemos ahí, que fue alcalde de Santa Tecla y se le descubrieron estas cosas. ¿Cuál es el futuro que podría tener, Caleb, este señor Dawison en este juicio? Bueno, la verdad es que recordemos que primero ellos agotan la vía civil, pero este proceso no tiene injerencia o es independiente de algún proceso penal que se pueda llevar. Yo creo que la Fiscalía General de la República ha estado realizando bien su trabajo en esta instancia ahorita. Como repito, me imagino que se está ventilando ante una Cámara de lo Civil, que tendrán que esperar algún tipo de respuesta. Yo esperaría que en estos casos se haga justicia. Recordemos que en la campaña del presidente Nayib Bukele manifestó y hubo un eslogan que se hizo muy famoso: devuelvan los robados. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Sí. Entonces, mucha gente decía, gente que se hace llamar, ahora, como podemos ver en las redes sociales, hay mucha gente que dice apoyar al presidente de la República, pero quiere quitarle gobernabilidad al presidente y debilitar la Asamblea Legislativa. Esa es la estrategia de la oposición. Entonces, básicamente, lo que se está haciendo es que ellos dicen, apoyamos al presidente, pero hay que darle más balance a la Asamblea. Cuando hablan de más balance, ¿a qué se refieren? Se refieren obviamente a esos años en los que negociaban con maletines negros, se refieren a ese tipo de gobernabilidad en la que chantajeaban al órgano ejecutivo para que asignara fondos para ellos mismos o para sus alcaldes y derrocharlos y gastarlos en absolutamente nada. A eso le llaman ellos gobernabilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente que dice que es del presidente Nayib Bukele. Entonces, esta misma gente ha dicho también de que el presidente había dicho devuelvan lo robado y que no había recuperado. Pues el 1 de junio pudimos ver nosotros que el Estado ha recuperado una cantidad de millones y millones de dólares, no sé cuánto ascenderá ya, pero le quitaron hasta un helicóptero valorado en 1.3, 1.4 millones de dólares a Cristiani. Entonces ahí esa es la manera en la que ya están devolviendo lo robado de ellos. Exacto. Yo espero que si esta persona sale condenada, Carlos Germán, así como Lorena Peña, así como Eugenio Chica, así como todo este Beto Romero que ya está en la cárcel, devuelvan lo robado, porque no es posible que vengan en nuestra cara a decirnos estos sinvergüenzas que solo tienen $200 como Beto Romero nos hizo. ¿Dónde está el dinero entonces? ¿Dónde está todo el dinero que ellos lactaron y robaron a la gente? Bueno, la Corte el enriquecimiento ilícito es porque ellos no pueden comprobar sus ingresos versus sus egresos o también sus depósitos. Es un cruce de información. Así que yo espero, no como diputado, sino como un ciudadano común, que devuelvan finalmente los robados, los que hacen falta. Claro que sí. Hacía mención de estos personajes, Alexia, Caleb. Ahí tenemos el siguiente, si me pueden poner la gráfica, que otro que ha sido ya citado, que es Rodolfo Parker. Bueno, ahí tenemos los datos, lo pueden ver. Esto es información ya de un caso abierto, de una citación. Esto que está ahí, que están viendo, es la Corte Suprema. Explícanos un poco, Alexia, la que ha hecho abierto este caso. Bueno, es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia tiene una unidad específica que se encarga de poder ver todos los patrimonios de los funcionarios, en el sentido de que existe una ley de probidad, existe una ley donde los funcionarios estamos también mandatados a cumplirlo. Y bueno, nosotros al inicio de nuestras funciones y en el cese también de cada periodo, en este caso, en el caso de los diputados legislativos, tenemos que presentar toda nuestra declaración de probidad para poder establecer cuáles han sido nuestros ingresos, nuestros egresos,
cuál es el patrimonio que alguien tiene, si alguien tiene un patrimonio antes de ser diputado, si inicia a tener un patrimonio que se pueda justificar, y cuando existen irregularidades en estos patrimonios, entonces esto pasa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos evalúan los casos y ellos votan para determinar si estos casos pasan, en este caso, a una cámara específica para poder iniciar la investigación del posible cometimiento del enriquecimiento ilícito, o si en realidad las irregularidades pueden ser subsanables. Es decir, a las personas se les da un determinado tiempo para que puedan presentar y justificar, ¿verdad?, sus ingresos. De decir, no, miren, eso salió porque yo vendí mi carro y hice un depósito. No, mire, eso salió porque entonces yo vendí mi casa y luego me quedé alquilando y ya no lo vendí. O no, mire, yo tuve una herencia, pero hay una aceptación de herencia en este caso para poder justificarlo. No es que te vas a inventar algo y vas a decir, mire, me apareció $1.000.000 en mi cuenta y no sé de dónde salió, o salió de los viáticos, ¿verdad? O como veíamos ahí, que nuevamente lo decíamos, en el caso de Rodolfo Parker, que pone a la familia y de repente un hijo, pues ahí son 3 hijos que en su momento, pues no sé qué edad tendrán ahorita, pero ya mayores de edad, entonces les traspasaban a su nombre toda esa forma. Como yo digo, hay que ser muy ingenuo o tener casi claro que ellos manipulaban la legalidad, Giovanni, de decir, no me van a cachar, que soy papá de este y le estoy pasando $1.000.000. O sea, hay que ser tonto. Pero quiero pasar, en aras del tiempo, al siguiente caso, para que lo presentes tú, Giovanni, que es este. Ahí tenemos. Si nos contás un poco qué es lo que se ha dado respecto. Y hay que hacer énfasis. Fichita. Estos son casos aparte de los que mencionábamos de la comisión que investigaban cómo estos señores, siendo diputados, saqueaban al Estado en aquel mecanismo. Esto es otro sí. Fichita, ¿verdad? O sea, sí. Por donde se le vea, sacaban al dinero al Salvador. Estos son exfuncionarios que tenían un salario, que además del salario, alguno de ellos podría haber sido empresario. Está bien, ¿verdad? Tienen derecho. Pero a pesar de que ellos podrían haber tenido un negocio, tenían un salario, pues resulta que no les salen las cuentas, en la que la empresa pudo haberle dado $10.000 de ganancia al año, que con su salario le llegaba, no sé, a otros $10.000 en el año que él tenía como ingreso, pero de pronto en bienes, en cuentas bancarias, en vehículos, en terrenos, aparece no con $20.000 en el año, sino que aparece con $80.000 de ingresos en el año, o de patrimonio, o de incremento en su patrimonio. Entonces aquí es donde las cosas ya no cuadran. ¿De dónde venía ese dinero? Y aquí es donde el pueblo no debe olvidar de dónde venía ese dinero. De maletines negros. Rodolfo Parker, por ejemplo, recibía $30.000 de casa presidencial en los gobiernos de Mauricio Funes. Venía además de los negocios de cuando le cobraban a las empresas allá afuera por hacer leyes. Venía además de cómo extraían fondos de las ONG fachadas, como en el caso de Eugenio Chicas. Ahí están las muestras. Llegó a querer defenderse a la comisión diciendo de que todo era legal, de que ellos repartían bien los fondos en su ONG, que los utilizaban. Pero ¿y entonces por qué hay un incremento no justificado en su patrimonio, señor Eugenio Chicas? Explíquelo, explíquele a la Corte. Ni siquiera ya no nos explica a nosotros, explíquele al pueblo, pues, por qué hay un aumento en su patrimonio, igual que Rodolfo Parker. Aquí es donde las cosas ya no cuadran y queda evidenciado ante el pueblo de que aquí no nos estamos inventando nada. Simple y sencillamente llegamos a la Asamblea Legislativa y hay un ejemplo bien peculiar, en donde cuando se está limpiando una casa, hay una alfombra al centro, pero todo lo sucio se mete debajo de la alfombra. ¿Saben qué hicimos nosotros? Ir a levantar a esa alfombra y vean todo lo que está saliendo, todo lo sucio que está saliendo de los políticos del pasado. Claro. Porque nosotros llegamos a limpiar la casa. El pueblo se encargó de limpiar la Asamblea Legislativa sacando al 80% de los viejos políticos de esa clase corrupta. Y nosotros llegamos a terminar de limpiar la casa y poder enseñarle al pueblo toda la basura que había debajo de esa alfombra. Y lo vamos a seguir haciendo. Y no solo eso, sino que nos vamos a encargar de que toda esa basura llegue hasta el basurero. En este caso va a ser la cárcel. Y nos vamos a encargar de que la Fiscalía General de la República, nosotros ya hicimos nuestra parte demostrándole al pueblo evidencias de cómo se robaban el dinero. Ahora la Fiscalía además tiene la oportunidad de hacer lo que dijimos al inicio, hacer que todos estos funcionarios paren en la cárcel para que se cumpla con la justicia. Y segundo, además en las resoluciones,
los funcionarios tienen que devolver el dinero. Vamos a hacer que devuelvan lo robado. Y ya sea que ellos lo presenten decomisándole los vehículos, todos los bienes que tengan, inmuebles o muebles, sean vehículos, casas, terrenos, o bueno, también si todavía tienen efectivos en las cuentas, también eso se les decomisa. Y entran nuevamente al Estado. Y ahora, ¿saben qué? El Estado sí está haciendo un buen uso de los fondos. Todo eso que se le va a quitar a esos funcionarios corruptos va a servir para que aumente el presupuesto de la nación y que se dirija a educación, a seguridad, a salud, y que los programas que ya se están implementando en este gobierno sigan siendo exitosos, porque vamos a tener recursos además de todo lo que se robaron en el pasado. Para darle un respiro en el programa que hemos estado exponiendo, esto que a todos indigna, y estoy seguro que ahí los telespectadores están también, y que, miren, hay que pasar por un proceso así para que un país se sanee. Pero vamos a hacer una pausa y comentar con este video, porque el presidente Nayib Bukele, si tenemos el video listo, hizo una aparición. El otro día fue aparentemente a él en su vida privada, que tiene también. Sin embargo, un presidente que incluso sale evaluado altamente en otros países. Chile, me volví a llamar esta semana un amigo diciéndome y mostrándome, quieren a Nayib Bukele. Bueno, veamos cómo quieren al presidente Bukele. Tenemos listo el video, mostrémoslo. Todos los países quieren un presidente como Nayib. Todos los países quieren un presidente como Nayib, correcto. En El Salvador, un nuevo grupo de inmigrantes inició su recorrido hacia Estados Unidos, emulando otras caravanas que han partido desde el centro del continente. ¿Cuál es la principal razón que mueve hoy en día a los salvadoreños para abandonar el país? Hay un estado de violencia en El Salvador desde hace más de una década, de violencia delincuencial que mantiene a la población en un agobio dramático. Muchos salvadoreños en el exterior que pasaron años sin poder volver a su tierra, ahora están viniendo e invirtiendo en el país y tienen planes para regresar. Bueno, ese es el presidente Nayib Bukele en un momento que se aparece y que nadie lo deja al pobre tranquilo, ¿verdad, Alexia? Bueno, eso es el reflejo de ser querido, no solamente dentro de El Salvador, sino también fuera de las fronteras. Eso es el reflejo de las encuestas que han demostrado que el presidente Nayib Bukele es el presidente mejor evaluado de toda América Latina y del mundo. Así que qué orgullo sentirnos salvadoreños. Y en este mes, donde estamos ya culminando este mes de septiembre, pues más orgullosos todavía de tener un presidente como Nayib Bukele. Claro que sí. Hay otro tema que yo quiero rápidamente comentar, no lo podemos dejar, porque esta semana también se detuvieron a unos militares implicados en una supuesta, o hubo una demanda real, pero una supuesta violación, y hay que decirlo así, todo apunta a que se aprovecharon de su cargo, y el presidente Bukele dijo también, y también el ministro de Defensa, eso no más. Vemos el video y lo comentamos rápidamente con Giovanni. Giovanni, tu comentario conciso por el tiempo, por favor. La verdad es que el presidente también reaccionó respecto a esto. Y él tiene razón. Ahora somos el país más seguro de América Latina, gracias a Dios y gracias a los planes que se han establecido. Pero eso no significa
que se va a estar cubriendo como se hizo en el pasado, ojo, como se hizo en el pasado, como cuando cayó Arena, cuando habían este tipo de casos, así como cayó el FMLN y no se pronunciaba cuando habían este tipo de problemas. Nuestro país ya cambió de verdad y además de ser el más seguro, también ahora tenemos cero impunidad. Acá no se va a poder perdonar a alguien solo porque sea parte del gobierno, no, claro. Aquí vamos parejo. Y ahí se agarraron. El que cometa un delito tiene que pagarlo. De 3 días se agarró. Voy a pasar al siguiente tema que tiene que ver con, siempre pasamos un video de la semana, lo tenemos listo ya, lo pasamos y lo va a comentar nuestro compañero que está de San Miguel, Caleb Navarro. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntaba una colega diputada. Sencillo. Vamos a zampar presos a todos los mañosos. Si es que es bien sencillo. Aquí no vengan con la cantaleta de leyes nuevas. Si este país siempre ha tenido leyes, lo que pasa es que ustedes nunca tuvieron el valor de ponerlas en marcha. Así de sencillo. Aquí es bien bonito estar aguantando que nos vengan a gritar que somos hipócritas. ¿Le gustaría que le dijéramos a usted hipócrita y sinvergüenza? ¿Le gustaría? Yo creo que no. Si quiere tener altura, dé altura. Pero no esté esperando altura cuando usted demuestra una bajeza en este órgano legislativo. A mí me gustaría decirle que si le quitamos esa iPad no supiera qué decir. Si solo a leer la mandan, si aunque le dé risa, nerviosa. ¿Le gustaría? Caleb, comentanos bien puntualmente porque tenemos que pasar al tiro al plato, eso no lo vamos a pasar de largo nunca aquí en este programa, pero ¿a quién le hablaba? Contanos, ¿a quién le hablaba el presidente Ernesto Castro ahí en esa intervención? Bueno, le hablaba a Castro Ortiz, es que estaba un poco pesadita la señora, estaba un poquito pesadita y estaba pidiendo respeto al pleno legislativo y ella estaba respetando, o sea, siempre la oposición, cuando algo le pasa a ellos, quiere o alguien que ofende, piden respeto, pero ellos no respetan absolutamente nada. Así que por eso le mando ese mensajito al presidente Ernesto Castro y yo creo que ya tenía que merecido también. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a pasar de inmediato. Dime. Ya que Giovanni mencionó el presupuesto, no olvidemos que el día de ayer el presidente Ernesto Castro, junto a la Comisión de Hacienda, del cual soy parte, recibió el presupuesto general del Estado, en el que se están priorizando siempre los 3 pilares fundamentales, como es educación, salud y por supuesto seguridad. Claro. Este año, primeramente Dios, se va a aprobar un presupuesto de 9.068 millones de dólares. Estamos hablando de 166.1 millones de dólares más, así que vamos a tener todo septiembre, todo octubre, lo que resta para poder estar comentando sobre el presupuesto general del Estado. Claro que sí, vamos a comentar también de eso en el programa futuro, porque de aquí hasta diciembre vamos a tener eso.